todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bienvenidos al segundo día de las cuartas jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ayer tuvimos un día bastante movido, con diferentes actividades y ponencias, todas muy interesantes. El día de hoy, por suerte, también. Les recuerdo que a las 6 de la tarde está el panel de cierre, si se quieren acercar, donde 3 tesistas, tanto de licenciatura, maestría como doctorado, van a exponer sus caminos de investigación, sus problemáticas, cómo llegaron al tema y demás, que les puede servir seguramente a los jóvenes investigadores en cómo pensar y armar las futuras tesis que están redactando. Así que les damos la bienvenida de parte de la comisión organizadora al bloque de Historia Política y Cultural que vamos a empezar ahora a las 9 y cierra a las 12. Y con un corte en el medio que ya les vamos a decir cuándo será. Tenemos 5 ponencias en esta mañana, correspondientes a diferentes temáticas, pero en general tenemos el mundo antiguo y medieval, las temáticas centrales. Así que si les parece, vamos a dar comienzo. Los exponentes, las expositoras van a tener 15 minutos para justamente comentar sus trabajos. Primero vamos a hacer todas las exposiciones y después vamos a abrir un panel de preguntas y comentarios, sugerencias que puedan surgir tanto en el público como también de las expositoras. Así que Rocío, sí. Seiler, si querés pasar. Dale. Lucía Cuenca, si quieres también, y Martina. Bueno, mi trabajo está en proceso, está siendo todavía modificado y de hecho a medida que voy estudiando más las fuentes, que ahora vamos a ver algunos fragmentos, se va ampliando justamente. Y trabajo 2 cuestiones que me interesan para lo que es el primer periodo intermedio de Egipto y el Reino Medio. Aquellos que por ahí no se acuerdan, tradicionalmente los egiptólogos dividen los periodos de la historia faraónica en reinos, reino antiguo, reino medio, imperio nuevo, en donde el poder central está fuertemente unificado y tiene control sobre todo el país, y se intercala con los periodos intermedios, en donde hay justamente una fragmentación del poder central, tanto por factores externos o por factores internos. En el caso del primer periodo intermedio, debido a un aumento de poder de los jefes locales, de los nomarcas, sería alrededor del país, hizo que el poder central se debilitara y entonces vamos a tener una pluralidad de distintos focos de poder alrededor del Nilo. Bueno, y en el Reino Medio justamente se impone una de las dinastías, la 11ª y la 12ª, que va a volver a controlar y unificar el país en su totalidad. Puntualmente yo lo que buscaba trabajar era la organización del trabajo tanto en 2 papiros, el papiro Reisner 1 y el 3, en total son 4, ahora me centro en estos 2 y en estos 2 en pequeños fragmentos por una cuestión de tiempo, y después en una fuente literaria que vamos a ver al final. ¿Qué es lo que me interesa y a qué apunto con el trabajo? A que a raíz justamente de los conflictos que hubo y las revueltas sociales que hubo en el primer periodo intermedio, una vez unificado nuevamente el poder central, se va a apuntar a una mayor individualización para un mayor control tanto de los trabajadores como del grueso de la sociedad en sí, y esto lo vamos a ver tanto en fuentes cuantitativas como en fuentes cualitativas.
Con respecto al papiro Reisner, seleccioné 2 secciones. El papiro Reisner 1 está dividido en distintas secciones, cada uno con una letra, en donde se estudian distintas, en realidad se registran distintas cuestiones que hacen a lo que es registros de construcciones, herramientas que se tenían en cuenta para trabajar en distintas canteras o en distintos lugares de trabajo, control de los individuos, de los capataces, de dónde venían, quiénes eran, entre otras cuestiones. Bueno, esto es lo que quedó del fragmento que yo seleccioné del F, está muy deteriorado. No tenemos el índice sería de las columnas, por lo tanto no sabemos bien cuál es la organización que tiene en sí el papiro, pero más o menos en comparación con otros se pueden llegar a algunas estimaciones que ahora las vamos a ver. Acá sería la transcripción en el jeroglífico. Fíjense que justamente todo esto son los huecos que faltan, ¿sí? Esta es lo que se pudo recomponer. Y lo que me interesa ya es esta parte de acá, que es la traducción que hizo justamente el egiptólogo Simpson, que es el que recopiló estos papiros y los tradujo. Y esto es lo que más me interesa. Estos serían los grupos de trabajo, ¿sí? Grupo 1, 2, 3, 4. Y esta es la identificación de cada uno de los capataces, ¿sí? Estos capataces, que también eran gente que estaba, tenía que ser destinada a distintos proyectos del Estado, en ese sentido serían... generalmente eran todos reclutados por la Corbea, este sistema de trabajo obligatorio que el grueso de la población tenía que cumplir determinadas épocas y periodos del año para las obras públicas. Estos capataces también posiblemente hayan tenido que ser reclutados de esa manera, pero es interesante que ahora se les pone la afiliación. ¿Sí? Por ejemplo, Nacti, ¿sí? Es el hijo de EA, no sabemos quién es, pero es interesante ver cómo esta individualización aparece en individuos que son tan simples como los trabajadores y que en el reino antiguo esto no pasaba. Bueno, y esta parte que está acá serían, ¿sí?, los grupos de individuos que cada uno de estos capataces tuvo a su cargo. Acá se ve, este es otro de los ejemplos que también se pudo reconstruir, también con el grupo de individuos que tuvo a cargo. Esto es la F es una organización del papiro, después para buscarlo en la fuente, nada más. Y con respecto al Reisner 1, seleccioné la sección N porque es aquella que me interesa, porque es la única sección en donde aparecen mujeres que son reclutadas para trabajar esto es en una construcción, una de las minas de cantera. El papiro, bueno, en este caso está mucho mejor conservado. De todos modos, las columnas, los índices de las columnas no figuran. Específicamente en este papiro lo que pasaba es que los papiros eran reutilizables, entonces se volvía a escribir arriba, se tachaba, se trataba de borrarse, entonces hay como una mezcla de datos también que no sabemos bien a qué periodos pertenecen. Bueno, esta sería la transcripción al jeroglífico. Y acá de vuelta, acá lo que me interesa destacar es no solamente, bueno, la afiliación, sino también algunos cargos que aparecen. Por ejemplo, el cargo de tesorero aparece únicamente por esta vez en este papiro, para este periodo, nada más. Y después lo que es interesante es la figura, esta que aparece acá, que es el supervisor, ¿sí?, de la prisión, ¿sí?, que posiblemente sea el supervisor de la prisión, uno de los supervisores de las prisiones de Tebas, que tampoco vuelve a aparecer en los papiros, en cualquiera de los fragmentos del papiro Reisner, pero sí vuelve a aparecer en otro papiro que estoy trabajando, que acá no lo traje por una cuestión de tiempo, que es el papiro Brooklyn, y también en relación con las mujeres. Solamente este cargo aparece en relación, estos individuos que aparecen acá, cada uno con su cargo, serían los jefes de los grupos de trabajo, y este individuo también con respecto a el control de este grupo de trabajo femenino aparece, no es el mismo, pero sí aparece el mismo cargo en otro de los papiros para el mismo periodo y para organizar un grupo femenino. Dentro de las fuentes y de lo que he leído con respecto a bibliografía y fuentes secundarias, todavía no hay mucho trabajado sobre qué relación puede existir entre lo que eran estas prisiones con los grupos de trabajo femeninos
o si por ahí era por una falta de recursos o de individuos que cumplan el rol de capataces para organizar, entonces se pedía o se sustraía a individuos que trabajaban en las prisiones para controlar los grupos, o si tiene alguna relación más profunda y más directa. La mayoría de la bibliografía que trata esto está en alemán. Estoy aprendiendo alemán, pero lleva un tiempo considerable tratar de leer toda la bibliografía que hay, así que por ahí más adelante pueda desarrollarlo un poco más. Bueno, esto es lo mismo, la columna, esta parte que vimos acá arriba es la de recién, y lo que me interesa es justamente acá también aparece la afiliación de las mujeres reclutadas por Corbea, y aparecen como tejedoras, y la cantidad de esto sería el trabajo en días o en horas, no se sabe, en teoría serían en días para lo que sería el año 24 y el año 25, ¿sí? Cuántas horas debían trabajar cada una de estas mujeres en determinados años. Bueno, y otra selección del Rechner 3 que me interesó también destacar es nuevamente, de vuelta, la afiliación. Sí, acá aparece de otra manera, ¿sí? No aparece como hijo de, sino que aparece que precisamente Sout es hijo de Sout-Nakti y Nakti, que serían los padres. Esta es la transcripción, y lo que me importaba de esta parte es que, bueno, los nombres que recién vimos estarían en esta parte de acá. Estos serían los días de trabajo, que son estos que aparecen acá. En realidad serían 33 días de trabajo si están multiplicados por 10. Estos serían los días de trabajo. Estas serían las raciones para cada grupo, ¿sí?, de trabajo que se les daba, la cerveza y el pan que se les daba a cada grupo de trabajo. Y lo que me interesa y lo que estoy tratando de trabajar un poquito más a fondo son estos números que aparecen acá, que están relacionados con este jeroglífico, que no se ve bien, pero que son como dos piecitos. Esto implica la cantidad de fugados o huidos durante el trabajo en las corbeas. Hay todo un debate historiográfico relacionado a ello en cuanto a si puede ser considerado como un símbolo de resistencia o de otras características. Tampoco hay mucho de ello trabajado. El profesor Ferguson es el que más trabaja este tema, y Ciro Cardoso. Pero bueno, en eso estamos trabajando, precisamente porque es interesante, porque generalmente casi todos los archivos aparece esta cuestión de los fugados o los huidos, o aquellos que se robaban ciertas herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo se les entregaban a los individuos cuando entraban a trabajar, se pesaban, se medían, se identificaba bien a qué individuo se le daba cada herramienta. Todos esos estaban a cargo justamente de un capataz, que a fin de cuentas era el que se hacía responsable por la huida o por la pérdida o el robo de determinadas herramientas y los castigos que se aplicaban. Pero bueno, es interesante ver cómo siempre aparecen algunos fugados o huidos que no quieren estar ahí precisamente y que se escapan. La mayoría se iba o a los oasis o a regiones aldeanas. En el papiro Brooklyn también se trabaja esta cuestión y se especifican qué castigos se les daban a los individuos que se fugaban o huían, y si no los encontraban, a la familia, ¿sí?, porque era básicamente la que representaba al individuo que se había escapado. Y por último, la otra fuente que me interesaba destacar, yo hace varios años continúo trabajando, pero en menor medida, lo que son las fuentes literarias. Dentro de las fuentes literarias, lo que es la literatura pesimista. Cuando digo literatura, para este periodo sobre todo, pensémosla en un concepto amplio, porque abarca una pluralidad de géneros, desde instrucciones, cuentos, profecías, máximas. En este caso elegí un cuento que está bastante bien preservado, que es el cuento del campesino elocuente, que surge, está ambientado en finales del primer periodo intermedio, surge en el Reino Medio, el cuento en realidad, y va a continuar y va a ser de gran popularidad en periodos posteriores también. Bueno, este es el papiro, está en el Museo Británico, mide absolutamente, creo que es 3,5 metros por 9, más o menos, de largo.
de los dos lados. Bueno, no voy a leer acá la fuente, de hecho está bastante reducida, pero lo que me interesa destacar acá, y con esto es a lo que apunto también con el título del trabajo, es a cómo esta individualización que la vimos recién en los registros contables también se va a dar en la literatura, porque va a aparecer un personaje que antes no existía, ¿sí? O sea, siempre existió, pero que antes no se le daba el lugar, que es el campesino o el trabajador común. Tanto campesino como el grueso de la población va a empezar a aparecer, va a ser protagonista de estos relatos y de estos cuentos, cosa que en el reino antiguo y en periodos anteriores era impensado. A partir del primer periodo intermedio en adelante, esta individualización se va a ver tanto en las fuentes administrativas, como vimos recién, como en los relatos o los cuentos. El campesino elocuente, el relato, para que más o menos se ubiquen, sucede acá en el oasis de las minas de sal. El campesino es un individuo que va con su carreta a vender sus productos al mercado, a Heraclópolis, y en el camino es asaltado. Es asaltado por uno de los, un individuo bastante importante de esta jurisdicción, a lo cual el campesino empieza a hacer una serie de peticiones al intendente de esta jurisdicción. El intendente de esta jurisdicción le interesa, le llama la atención con qué elocuencia el campesino relata sus vivencias y por qué tiene que ser robado en ese distrito y demás, y alude a la crisis que hubo en el primer periodo intermedio, y le llama tanto la atención al intendente que él mismo, el intendente, hace llegar los escritos en donde están las lamentaciones del campesino para que el faraón los escuche. El faraón los escucha y vuelve de vuelta una carta diciéndole a este intendente que tome la medida que más le parezca. Bueno, en ese sentido, aquel que le había robado al campesino es devuelto al campesino, pero como esclavo, y el campesino recupera sus bienes y así termina el cuento. A ver, es una ficción y es literaria, pero no implica que posiblemente tenga ciertos correlatos con el contexto y con las descripciones, ¿sí?, que se dan del lugar y la forma de vivir. Y además es una fuente rica no solamente por las descripciones que se hacen en torno al lugar y a la forma de proceder ante determinadas cuestiones, sino también porque vemos cómo funcionaba toda esta burocracia, si se quiere, o esta administración. Pensemos que es una sociedad donde el grueso de la población es analfabeta y las máximas o las directrices, lo que se pedía desde el edicto real que estaba centrado en la corte, era a partir de la oralidad, si se quiere, o a partir de registros escritos que se encargaban los escribas, pero también estos escribas eran los que a fin de cuentas relataban o expresaban lo que el soberano quería que se haga en determinadas jurisdicciones o no. La oralidad, la cara a cara, estuvo presente durante todo este periodo, el periodo anterior y los periodos posteriores. A medida que se va desarrollando la escritura, la oralidad va a ir disminuyendo un poco, pero sobre todo para resolver ciertas cuestiones, y en el periodo que a mí me interesa trabajar, estuvo muy presente, y casi todos los problemas o conflictos de índole administrativo, político o económico se resolvían cara a cara entre mediadores. ¿A qué apunto con este trabajo? Más que nada a ver, como dije al principio, cómo a partir de un periodo de transición como fue el primer periodo intermedio y de crisis con respecto a la fragmentación de poder, se fue individualizando y se fue poniendo mayor atención a grupos de trabajadores que antes no estaban presentes ni en la literatura ni en los registros contables, para justamente en vistas a su mayor control y para posiblemente tratar de evitar que vuelva a suceder algunos disturbios o situaciones como las que sucedieron en el primer periodo intermedio. Bueno, ese sería más o menos el trabajo. Gracias.